Buenas hermanos, Dios bendiga, Dios guarde a cada hermano, a cada amigo que nos escucha a través de este grupo, el Kairos de Dios, grupo que ha sido de mucha bendición para toda Latinoamérica, para el mundo, y esperamos que en este día sigan siendo bendecidos a través de la exposición de la palabra que llevaremos toda esta semana hablando de Cristología, un tema de suma importancia para la Iglesia de Dios, para el mundo en general, porque estamos hablando del Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el primer audio de esta exposición que se ha titulado Cristología, el estudio profundo de la misma persona de Cristo. Soy su hermano Elvin Disla desde la República Dominicana y me ha tocado desarrollar el subtema Cristo en el Antiguo Testamento. Y para ir más directo con el tema, la idea es desarrollar si Cristo, la persona de Cristo, está profetizada en el Antiguo Testamento, si aparece algunos capítulos referentes, versículos a la persona y la obra de Cristo revelada en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Ese es el tema que estaremos desarrollando y queremos responder una pregunta que hicimos en el primer audio, de que si Cristo aparece en la Escritura del Antiguo Testamento, al cual queremos responder con un rotundo sí, que Cristo está por todas las Escrituras en el Antiguo Testamento, y queremos demostrar, para comenzar, con la misma expresión de Jesús en Lucas 24, en esa historia casi conocida por todos, cuando iban dos de sus discípulos camino a Emaús, cuando él se le aparece a esos dos discípulos y ellos no los pueden reconocer porque tenían sus ojos velados. Y después que Cristo conversa con ellos y le hacen todo el recuento de la historia de su muerte y su resurrección, Cristo le dice estas palabras en el versículo número 25 al 27. Dice la palabra de Dios, el mismo Cristo contestándole. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos y amigos, aquí el mismo Señor Jesucristo nos revela en su gracia y sabiduría que desde Moisés y por todos los profetas venían profetizándose los días de su primera venida, de su resurrección y de su obra en la cruz para salvar a ese pueblo de redimidos que han venido a ser salvos a través de su sangre. Está bien claro, hermanos, aquí en el versículo 27, y es maravilloso a Jesucristo mismo escuchar decir que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Así que comenzando con esta primicia y esta gran verdad, vamos ahora a desglosar algunos textos referentes tanto como a la persona de Cristo y a su obra en el Antiguo Testamento. En el próximo audio ya estaremos entrando en algunos versículos bíblicos y textos con toda claridad y precisión. Decíamos que con toda seguridad las Escrituras nos revela una gran gama de pasajes y profecías que apuntaban a su persona. Sin embargo, es muy bueno aclarar, por si hay niños que escuchan y personas que no conozcan mucho de las Escrituras, que Cristo, su ser, su divinidad ya era antes incluso de escribir el Antiguo Testamento. Antes de que el mundo existiera, ya Cristo era. Y quería hacer esa aclaración porque en el libro de
Juan, el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña que Cristo ya era, antes de venir, ya era Dios, y Él estaba con Dios. Dios es un Dios trino, subsiste en tres personas, uno de los misterios, y no me toca hablar de la Trinidad, pero quería hacerle conocer que si hay niños, si hay personas que no tengan mucho conocimiento de la palabra, de que Cristo ya era, aún antes de la fundación del mundo, ya Cristo era, y ya estaba con el Padre, y ya estaba en coinonía ya con el Espíritu Santo. Dice, aquí se usa una palabra que Él era el Verbo de Dios. Entonces sabemos que el Verbo es que le da la acción al sujeto. En algo gramatical podríamos explicarlo así, es como que el sujeto, en este caso es el Padre, para explicarlo de una manera, el Padre planeó la redención, y Cristo, siendo el Verbo, llevó a cabo la acción del Padre, y el Espíritu Santo la ha dado a conocer, la ha revelado al mundo a través de las Escrituras. Ese mismo Espíritu Santo unido a la Trinidad como una sola persona, tres en uno, un ser divino, así como lo es Dios. Quería hacer la aclaración antes de seguir desarrollando el tema Cristo en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hace referencia al Mesías que vendría, al Salvador Redentor, así en la maldición de la serpiente inmediatamente posterior a la caída en pecado del hombre. Ya se encuentra oculta la primera mención al Redentor que vendría. Y decimos oculta porque no se menciona no había una percepción o una claridad. Todavía el Espíritu no hubiese revelado cuando habla en Génesis 3:15 de la simiente, de esa simiente que había de venir de la mujer. Después se fue desarrollando y se fue dando más claridad en esos términos. También el autor de la epístola a los Hebreos ve una referencia a Jesucristo en los actos del rey y sacerdote Melquisedec, quien trae pan y vino a Abraham y lo bendice en Génesis 14:17. Melquisedec siendo primer sacerdote y prefigurando al sacerdocio de Cristo, al último sacerdocio, último y suficiente y único, ya en referencia al término de redención. También Dios el Hijo, o sea Cristo, acompañó al pueblo escogido, Israel, a través de la historia, y lo podemos ver cuando el apóstol Pablo describe expresamente la presencia de Cristo durante el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en 1 de Corintios 10, del 1 al 4, cuando Pablo dice, nuestros padres bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y esto nos confirma la revelación de Cristo en el versículo que leímos anteriormente de Lucas 24, que Él estaba en Moisés y los profetas. Es de mucho gozo para nosotros los cristianos ver el plan de Dios y ver a Cristo en el Antiguo Testamento revelado tan claramente para el bienestar de su pueblo y todo el plan de Dios, cómo se iba cumpliendo a través de las Escrituras. Es maravilloso para todo cristiano, para todo creyente, ver cómo Dios tiene aún la historia en su control, en su soberanía y su omnisciencia y todo conocimiento. Decíamos que también algunos de los profetas del Antiguo Testamento hacen referencia a detalles concretos relacionados con la venida del Redentor. Isaías, por ejemplo, lo describió con nombre que subraya su unicidad, porque un niño no es nacido y nos es dado, y el principado sobre sus hombros,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está en Isaías 9:6. Y solamente estaremos señalando los versículos, los capítulos bíblicos con sus versículos, y no vamos a entrar a profundizar en los temas. Solamente estamos probando de que Cristo aparece en el Antiguo Testamento de una manera clara, precisa y amplia. Por ejemplo, Miqueas anunció en lugar del nacimiento de nuestro Señor en Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Obviamente hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mismo Dios encarnado. Dice aquí que su salida, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro profeta que podemos citar es el profeta Malaquías, que profetizó que alguien venía a preparar el camino del Hijo de Dios. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es una profecía también que habla de el que venía a preparar el camino para el Hijo de Dios, para Cristo, refiriéndose a Juan el Bautista, como así lo expresa Mateo capítulo 11, versículo 10, confirmando Cristo mismo que Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino, para que entonces Cristo hiciera su obra de redención. Ya en el Antiguo Testamento se hace referencia al Mesías, que vendría al Salvador Redentor, así en la maldición de la serpiente inmediatamente posterior a la caída en pecado del hombre. Ya se encuentra oculta la primera mención al Redentor que vendría. Y decimos oculta porque no se menciona no había una percepción o una claridad. Todavía el Espíritu no hubiese revelado cuando habla en Génesis 3:15 de la simiente, de esa simiente que había de venir de la mujer. Después se fue desarrollando y se fue dando más claridad en esos términos. También el autor de la epístola a los Hebreos ve una referencia a Jesucristo en los actos del rey y sacerdote Melquisedec, quien trae pan y vino a Abraham, y lo bendice en Génesis 14:17. Melquisedec siendo primer sacerdote y prefigurando al sacerdocio de Cristo, al último sacerdocio, último y suficiente y único, ya en referencia al término de redención. También Dios el Hijo, o sea Cristo, acompañó al pueblo escogido, Israel, a través de la historia, y lo podemos ver cuando el apóstol Pablo describe expresamente la presencia de Cristo durante el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en 1 de Corintios 10, del 1 al 4, cuando Pablo dice: nuestros padres bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y esto nos confirma la revelación de Cristo en el versículo que leímos anteriormente de Lucas 24, que él estaba en Moisés y los profetas. Es de mucho gozo para nosotros los cristianos ver el plan de Dios y ver a Cristo en el Antiguo Testamento revelado tan claramente para el bienestar de su pueblo y todo el plan de Dios, cómo se iba cumpliendo a través de las Escrituras. Es maravilloso para todo cristiano, para todo creyente,
ver cómo Dios tiene aún la historia en su control, en su soberanía y su omnisciencia y todo conocimiento. Elvin Disla desde la República Dominicana les habla en el audio número 1 en este miércoles de conclusiones en el tema Cristología y con el subtema Cristo en el Antiguo Testamento. Estuvimos exponiéndose en los audios anteriores de que Cristo estaba plasmado en las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Viejo Testamento, de una manera clara, de una manera amplia y detallada. Estuvimos demostrando esta verdad con algunos capítulos y versículos citados, y en esta conclusión quisiéramos citar también algunos salmos mesiánicos y otras verdades escriturales que podemos encontrar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 8, versículo 4, donde encontramos un texto que es paralelo a un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 1, referente a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 del Salmo 8: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visitéis. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto va desde el versículo 4 hasta el versículo 6, y sabemos por el atributo de estas palabras, así como lo encontramos también en el libro de los Hebreos, capítulo 1, que habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí plasmado en el Salmo 8, 4 al 6. También el Salmo 22, versículo 1, nos da una expresión en la cual Cristo exclamó en la cruz. Dice el Salmo 22, 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas son parte de las palabras que Cristo dijo en el sufrimiento en la cruz. Y en el versículo 18 del mismo Salmo 22, dice el salmista: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todos conocemos ese acontecimiento cuando echaron suerte en la ropa del Señor en su muerte y crucifixión. Así que, hermano, estos salmos hablan de una manera clara y tangible de la obra de Cristo mismo en el Viejo Testamento, profetizado para que así se cumplieran todas las cosas en el Nuevo Testamento, como se profetiza en el Antiguo Testamento. Decíamos que también algunos de los profetas del Antiguo Testamento hacen referencia a detalles concretos relacionados con la venida del Redentor. Isaías, por ejemplo, lo describió con un nombre que subraya su unicidad, porque un niño no es nacido y nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está en Isaías 9:6. Y solamente estaremos señalando los versículos, los capítulos bíblicos con sus versículos, y no vamos a entrar a profundizar en los temas. Solamente estamos probando de que Cristo aparece en el Antiguo Testamento de una manera clara, precisa y amplia. Por ejemplo, Miqueas anunció en lugar del nacimiento de nuestro Señor, en Miqueas 5:2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Obviamente hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
el mismo Dios encarnado. Dice aquí que sus salida, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro profeta que podemos citar es el profeta Malaquías, que profetizó que alguien venía a preparar el camino del Hijo de Dios. En Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es una profecía también que habla de el que venía a preparar el camino para el Hijo de Dios, para Cristo, refiriéndose a Juan el Bautista, como así lo expresa Mateo, capítulo 11, versículo 10, confirmando Cristo mismo que Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino, para que entonces Cristo hiciera su obra de redención. Ya en el Antiguo Testamento se hace referencia al Mesías, que vendría al Salvador Redentor, así en la maldición de la serpiente inmediatamente posterior a la caída en pecado del hombre. Ya se encuentra oculta la primera mención al Redentor que vendría. Y decimos oculta porque no se menciona no había una percepción o una claridad. Todavía el Espíritu no hubiese revelado cuando habla en Génesis 3:15 de la simiente, de esa simiente que había de venir de la mujer. Después se fue desarrollando y se fue dando más claridad en esos términos. También el autor de la epístola a los Hebreos ve una referencia a Jesucristo en los actos del rey y sacerdote Melquisedec, quien trae pan y vino a Abraham y lo bendice en Génesis 14:17. Melquisedec siendo primer sacerdote y prefigurando al sacerdocio de Cristo, al último sacerdocio, último y suficiente y único, ya en referencia al término de redención. También Dios el Hijo, o sea Cristo, acompañó al pueblo escogido, Israel, a través de la historia, y lo podemos ver cuando el apóstol Pablo describe expresamente la presencia de Cristo durante el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en 1 de Corintios 10, del 1 al 4, cuando Pablo dice: nuestros padres bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y esto nos confirma la revelación de Cristo en el versículo que leímos anteriormente de Lucas 24, que él estaba en Moisés y los profetas. Es de mucho gozo para nosotros los cristianos ver el plan de Dios y ver a Cristo en el Antiguo Testamento revelado tan claramente para el bienestar de su pueblo y todo el plan de Dios, cómo se iba cumpliendo a través de las Escrituras. Es maravilloso para todo cristiano, para todo creyente, ver cómo Dios tiene aún la historia en su control, en su soberanía y su omnisciencia y todo conocimiento. Queríamos ver también en la profecía de Daniel, en el capítulo 2, cómo se habla de Cristo, de su reino, cómo venía Cristo en medio de otros reinados que iban a estar gobernando también en la tierra, como lo dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a dar lectura. Dice Daniel en el versículo 31: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Hasta el momento Daniel está profetizando a Nabucodonosor, el rey, de 4 imperios, 4 reinos que habían de venir a la tierra. Y en el versículo 34 entonces habla del reino de Cristo cuando dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra, hermano, conocemos que es el Señor Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza de ángulo. Y estos reinos fueron Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, los medos y los persas. Después vino el reino de Grecia, después vino el reino de Roma, el cual Cristo viene y le dice que le da por los pies a ese reino, porque vino en el momento que estaban gobernando los romanos, que era la representación en la estatua de los pies, en parte de barro y en parte de hierro. Y esto nos lo confirma el versículo 44, que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este sin duda es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que inauguró en su venida, como dice Lucas 17, que ya el reino de Dios estaba entre nosotros, porque Cristo fue el que trajo ese reino aquí a la tierra. Ahora ese reino que inauguró nuestro Señor Jesucristo está en etapa de siembra hasta que llegue a la siega, como dice la parábola del trigo y la cizaña, hasta que venga ese momento que Cristo venga a buscar su pueblo, a su iglesia, con todos los santos ángeles de su poder y en gloria. Y así pasaremos a la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos. Hermano, esta es la conclusión breve por cuestión de tiempo, y es notorio y queda demostrado que Cristo está en todo el Antiguo Testamento profetizado. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Dios le bendiga. Elvin Disla, desde la República Dominicana, para el Grupo Kairos.